Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Desde que el trigo se hizo visible en el tiempo del fin, la mala hierba ha estado buscando argumentos disparatados para atacar a los testigos de Jehová. Hoy vamos a hablar de 7 de los argumentos que durante muchas décadas, muchos años, los apóstatas o las personas, pues para desvirtuar la verdad, para intentar ocultar, sepultar la realidad, pues han intentado usar para atacar a los testigos de Jehová. Este va a ser un vídeo simplemente usando 7 de esos argumentos que ya simplemente causan risa, ¿no? Es como cuando al testigo de Jehová de a pie nos citan Juan 1.1, ya es una broma, Juan 1.1, pues estos argumentos son simplemente una broma, he elegido 7, podrían haber sido alguno más, y desde luego pues lo vamos a hacer intentando usar un poquito pues, de humor, ¿no? No todos los vídeos tienen por qué ser serios, vamos a usar un poquito el humor y vamos a ver cómo se contestan estos 7 argumentos simplemente pues directos usando los datos, intentando ser lo más precisos posibles y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Lo cierto es que cuando usan argumentos en contra de los testigos de Jehová, podemos ver que muchas veces simplemente lo que hacen es cogen una información indispensablemente de cuál sea la fuente, la sueltan y ahora nosotros tenemos que buscar para poder contestar, ¿no? A veces sería bueno llegar a esta persona y decir, no, me lo vas a presentar, me vas a dar toda la información correcta y yo la voy a ir analizando. Desde luego, podemos, cuando vayamos a analizar algún tipo de relato, deberíamos de ver cuál es la fuente, leer más allá de lo que nos están diciendo, quién es el autor, ver las fuentes adicionales, comprobar la fecha, ¿no? Porque a veces es algo que se dijo hace décadas y dependiendo un poco de la capacidad de la persona que sigue repitiendo, pues a veces ya hay algo o cuestiones que ya simplemente quedaron en el pasado pero que se siguen usando, ¿no? ¿Sería una broma? Bueno, en este caso desde luego que sí. También tenemos que ver el sesgo de la información, porque si es una persona que evidentemente va en contra, desde luego en principio tiene su sesgo, ¿no? Y desde luego, pues, como pone aquí con el lorito, a veces sería bueno preguntarle a un experto con relación a lo que se está mencionando, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando y viendo cómo, por ejemplo, los apóstatas o las apostabroter o personas que simplemente odian a los testigos de Jehová, por lo que sea, pues cogen y te muestran una información, te dan unos datos, incluso te muestran la revista, te ponen la cita y que incluso aparece ahí, pero claro, no te cuentan el contexto, no te ponen evidentemente por dónde tienes que empezar a leer y te lo sueltan. Vamos a ver uno de los ejemplos, mirad. Testigos de Jehová y el ocultismo. Fuente Apostabroter. En el mismo momento encontramos a la sociedad implicada tanto en astrología como piramidología, dos disciplinas dadas por ocultistas. Cuando Urano, y ahora citan de la Atalaya, cuando Urano y Júpiter se encuentren en el signo de Acuario en 1914, el tiempo prometido desde hace mucho tiempo conocerá el principio de la obra dirigida a volver al hombre libre para trabajar en su salvación y garantizará la realización final de los sueños ideales de los poetas y sabios de la historia. Te ponen la fuente y desde luego, si vas a la revista lo pone, te lo pone. O sea, que en 1914, que si Júpiter, o sea, que esa fecha de los testigos de Jehová la sacaron de la astrología. Entonces esto es falso. Vámonos todos con los apostabroter, ¿no? Bueno, evidentemente con un perfil bajo, ¿no? Esos que ponen bombas, no, vamos a ir a un perfil bajo. Bueno, de hecho, si vais a la revista, lo pone. Incluso si te hubieran cogido y te hubieran puesto un cuadradito, lo hubieras podido leer. Pero ¿qué es lo que hace el apostabroter o la persona que realmente te quiere mentir y engañar a la cara? Porque a lo mejor tú es verdad que lees eso o simplemente aceptas la fuente. Bueno, pues resulta que lo que se les olvida es lo que pone primero. Lo que pone primero y es lo que deberíamos de tener en cuenta cuando alguien nos dé una cita. En este caso, la revista de Zion, de la Watchtower, así se llamaba la Atalaya en inglés en aquellas fechas, del 1 de mayo de 1903, que sería, era una sección como hoy día, por ejemplo, Observando el Mundo, ¿no? Y dice, ponemos seriamente en duda todas las afirmaciones de la astrología. Sin embargo, lo siguiente, cualquiera que sea la fuente de la teoría, incluso aunque sea del mismo adversario,
resulta notablemente cierto según nuestras expectativas basadas en la palabra del Señor. Solo por esta razón lo prestamos a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que te están diciendo, bueno, mirar lo que pone en esta afirmación de astrología, nosotros no creemos esta astrología, pero si dicen algo que resulta que es verdad, si resulta que es verdad, nosotros decimos, tienes razón. Por ejemplo, en la Biblia, ¿qué ejemplos podemos ver? Bueno, podemos ver cuando los propios demonios le decían a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios vivo, vienes ya a atormentarnos, no es la hora. Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Dijeron una mentira? Evidentemente no. Y podemos ver más casos, ¿no? Como por ejemplo cuando incluso el apóstol Pablo les cita un filósofo pagano griego a las personas y dice, bueno, como decía vuestro filósofo, y luego resulta que ese hombre era un verdadero satanista, ¿no? Bueno, entonces, cuando vemos, ¿vale?, que sacan citas de su contexto y que desde luego han tenido que bajarse la información y leerla, pero han tenido que leer el principio, pero a ti te muestran el final, ¿qué crédito pueden tener estas personas cuando acusan a otros de engaños, manipulación, control mental, deshonestidad, hipocresía y cosas por el estilo? Pues evidentemente que lo que son unos hipócritas son ellos, porque te están leyendo una parte, pero te ocultan el principio o el contexto de lo que viene siendo toda la información. Sin embargo, te dicen, mirar, acaban de sacar 1914 de la astrología y te está diciendo la revista algo totalmente diferente. Deshonesto, y evidentemente eso no tiene que ver nada con la justicia, con la lealtad y con el honor. Si hay personas en tu vida que te transmiten algo que no es justo, algo que es desleal, algo que no tiene honor, desde luego, apártate de esos apostabrotes, porque desde luego no buscan lo bueno para ti. Quieren que le sigas, pero usando, en este caso, la mentira. Y el que te miente una vez, te va a mentir más veces. Bueno, vamos a empezar con una de las acusaciones contra los testigos de Jehová. ¿Sabéis que los testigos de Jehová invertían en armamento? Incluso los testigos de Jehová también invertían en tabacaleras. Bueno, lo primero que hay que ver qué es un inversor. Un inversor es alguien que destina recursos económicos, dinero capital, a un proyecto, empresa o activo con la expectativa de tener un beneficio económico futuro. Esto es lo que es un inversor. Alguien que compra, en este caso, por ejemplo, invierte comprando acciones de una empresa, ¿no? Y luego podéis ver aquí, por ejemplo, aquí en España, no sé en otros países cómo será, ¿quién financia las armas en España? Bueno, curiosamente, el Banco Santander tiene un 20,37 y el BBVA tiene un 33,87. Bueno, la mayoría de las personas tienen sus hipotecas en estos bancos. Nosotros, los testigos de Jehová, muchos testigos de Jehová, en mi caso, otras personas tienen y usan esos bancos. Pero sin embargo, mira, invierten en armamento. Con nuestro dinero invierten. Por lo tanto, oye, todos somos culpables, todos somos accionistas, todos hemos invertido en estos bancos para que hagan eso, o simplemente usan su dinero sin informarnos, usan ese dinero sin informarnos. Bueno, resulta que es algo habitual y que nosotros, por ejemplo, estemos metiendo nuestro dinero en un banco y que luego el banco haga lo que le dé la gana, ¿no? Si quisiéramos salirnos de ese sistema, pues tendríamos que sacar literalmente todos el dinero de los bancos, ¿no? Sin embargo, de manera hipócrita te vienen a decir, mira, los testigos invirtieron en armamento. Vamos a ver que es mentira, no hay ningún tipo de inversión. Vamos a explicar un poquito la historia y vamos a ver dónde están las mentiras, ¿no? Incluso te dicen, bueno, han invertido en el mundo de Satanás. Mira cómo cogen del mundo de Satanás. Esa es una típica falacia que te mete, te envenena, como diciendo, mirar, coges del mundo de Satanás. Bueno, espérate, vamos a analizarlo un poquito, a ver qué es eso de coger o no coger algo del mundo de Satanás. Bueno, vamos a ir a los datos, ¿vale? Y lo vamos a tratar. Por ejemplo, el testigo de Jehová, en este caso James McCann, que era un inventor canadiense, patentó un motor rotativo de diésel sin pistones junto a otro hermano que se llamaba Dale Breckley, ¿no?, que también era testigo de Jehová. Entonces, McCann, el que podéis ver aquí en la fotografía, llama su motor Ratcan, ¿no? Entonces, ahora llega nuestro querido hermano y llega a un acuerdo en este caso, con otra empresa, ¿no? Y que sería esta persona, que se llama John Robertson, y entonces, McCann decide que cuando su empresa tuviera valor comercial, donaría el 50% de su valor a los testigos de Jehová, ¿no? Entonces llega a un acuerdo con Robertson en 1993 en 1986, perdón, y entonces lo que hace es venderle un porcentaje de las acciones al personaje al tal Robertson, que no es testigo de Jehová.
¿Qué es lo que pasa? Para explicarme bien. Bueno, este hermano inventa un motor, hace una empresa y luego esa empresa llega a un acuerdo con un inversor que le ponga la pasta y este le compra, en este caso, el 40% de las acciones. En ese momento, en el 1983, tenemos que John Robertson tenía un 40% y McCann un 60% de las acciones, ¿vale? Pero tenemos que seguir analizando qué es lo que pasó. Al tratarse de un invento en fase experimental, las inversiones todavía, desde luego, no producían ningún beneficio. Entonces, lo que hace McCann, ¿vale?, es coger y decir, bueno, si alguna vez tengo beneficios, quiero que el 50% pase a los testigos de Jehová. Pero ahora vamos a ver si eso implica que los testigos de Jehová lo sepan. Es como si alguien pone una empresa y dice, bueno, si alguna vez hay beneficios, yo quiero que el 50% vaya a los testigos de Jehová. Bueno, luego habrá que ver si lo aceptan, no lo aceptan, si se enteran o no se enteran, ¿no? Pero bueno, ya os podéis ir dando cuenta de que algo falla en esta historia. Entonces ahora, en marzo de 1990, McCann vende la empresa que forma para... lo que hace McCann es, tenía una empresa, forma otra empresa, en este caso se llamaba Regi, y coge de su primera empresa y le vende todos los derechos a Regi, que también es la empresa. Y en abril de 1993 la empresa seguía sin poder comercializar su producto porque todavía estaba en fase experimental. Entonces McCann llega, nuestro hermano, y le vende a Robertson un 11% de sus acciones. ¿Qué implica eso? Pues que ahora, en este caso, Robertson pasa a tener el 51% de las acciones y McCann pasa a tener el 51, el 49. Pierde, evidentemente, el control de la empresa, que en este caso pasa a George Robertson, ¿no? Entonces, para hacer pues me estoy liando un poquito, un hermano coge un testigo de Jehová, inventa un motor rotativo, coge, pone su empresa, está en estado experimental, todavía no se puede comercializar. Entonces llega a un inversor para que le ponga pasta, para seguir funcionando, de hecho luego lo mejora, luego vuelve a inventar otra cosa, entonces coge con una persona que no es testigo de Jehová, este hombre pone dinero y le da el 40% de las acciones, ¿vale? Pero él se queda con el 60%. Sin embargo, no se comercializa y ahora empiezan a llegar a acuerdos y este hombre, en este caso Robertson, que era testigo de Jehová, llega a un acuerdo y se queda con el 11% también de los beneficios, ¿no? Entonces ahora Robertson, que creo que es este, no lo sé 100%, acuerda que los derechos para comercializar el motor en Estados Unidos pasen a Regi, y ahora se llamaría Regi US, y también controlada por él mismo, ¿no?, por el Robertson, mientras que los derechos en el resto del mundo quedan en manos de Regi. Entonces llegamos a 1995 y se registra una nueva patente de McCann, ¿no? Y Robertson se quedaría para comercializarla tanto en Estados Unidos, en este caso, como fuera de Estados Unidos. Entonces, bueno, siguen pasando los años porque esto llevará años hasta que se pueda comercializar. Y llega en el 2001 y Robertson anuncia un contrato, en este caso con la Armada estadounidense, para probar un prototipo de lo que viene siendo el motor, cuya fabricación se anuncia para finales del 2002. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues ahora llegan los Estados Unidos y dicen, bueno, sácame los papeles, necesito ver qué empresa tienes, quiénes son todos tus inversores, porque, claro, evidentemente la Armada de los Estados Unidos no se junta con cualquiera. Entonces ahora resulta que Robertson, que ya tiene el control de la empresa, le pasa la información, en este caso, a los Estados Unidos y pone que el Watchtower, por petición en este caso de McCann, por decirlo así, sería como copropietario porque tiene un porcentaje de las acciones, ¿no? Además, esta persona se equivoca, mete el mismo porcentaje a la Watchtower, que en este caso McCann no puede ser, porque eso pasaría del 100%, evidentemente, de las acciones, ¿no? Entonces, esta persona llega a un acuerdo que no es testigo de Jehová, en este caso con los Estados Unidos, y dice, mirad, tenemos aquí un motor que va a ser la caña, esto es fabuloso, evidentemente él es el socio de un testigo de Jehová que ya no tiene control sobre la empresa, y simplemente es para que un motor sea aprobado por la Marina, nada de armamento, ni tiros, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que cuando los Estados Unidos hacen oficial el acuerdo, pues sale Watchtower. Y claro, ¿cuál es el problema? Los apóstatas, en plan, bueno, como podéis ver en la foto de arriba a la derecha, de lo que el viento se llevó, y dicen, no volveremos a pasar hambre. Y los testigos de Jehová tienen inversiones de bolsa. O sea, han hecho inversiones de bolsa de armamento. Hombre, de momento, cuidado. Ahora podremos ir analizando algunos contextos.
pero de momento, llegar a decir que los testigos de Jehová, que todavía no se han enterado hasta este momento ni de qué va el rollo, que los van a llamar en el año 2003, pues resulta que los apóstatas salen tirándose de los pelos, pero que tienen inversiones, incluso en medios de comunicación como Telebasura o Telecinco, que es lo mismo, pues resulta que también lo decían. No es que invierten en armamento, no es verdad, no es verdad. De momento no lo has demostrado. Entonces, en el año 2003 llaman a los testigos de Jehová y dicen, oye, mira, salís aquí como copropietarios y claro, necesitamos saber de qué va el rollo. No, ¿de qué esto de qué va? Entonces los testigos de Jehová hacen un anuncio oficial y dicen, mirad, dos de nuestros hermanos llegan a un acuerdo, crean un motor, llegan a un acuerdo privado, que podrían haber dicho, bueno, nosotros es que ni los conocemos, ni se han molestado en decirnos nada, pero bueno. Y entonces ellos son los que tendrán que tratar este asunto. Sin embargo, los testigos de Jehová lo que hacen es coger y decir, no, nos borráis de ahí, nos borráis. De hecho, los documentos los he estado leyendo y lo pone con total claridad. Y dice, nos borráis, que no queremos saber nada. Y en el año 2003 ya no aparecen. O sea, los testigos de Jehová se enteran, en este caso, de que hay una empresa que le quiere donar un 50% si había beneficios. ¿Cuál es el problema, entonces? Bueno, vamos a ir analizando varios puntos. Primer punto, los testigos de Jehová no son accionistas porque no invierten nada. Decir que los testigos de Jehová, en este caso, son accionistas porque han invertido en armamento es mentira. Por lo tanto, el que lo dice es un mentiroso y es un hijo de Satanás. Dice el documento de esta empresa, para que os deis cuenta, en el punto 2, dice, en una empresa en fase de desarrollo, la dirección dedica la mayor parte de sus actividades a establecer un nuevo negocio. Las principales actividades planteadas aún no han producido ingresos significativos y la empresa ha sufrido pérdidas operativas recurrentes, como es normal en las empresas en fase de desarrollo. La empresa, además, tiene un déficit de capital circulante de $558.000. Vamos, que si los testigos de Jehová hubieran dicho, oye, bueno, danos una tajadita que la queremos, tampoco hubieran podido. ¿Por qué? Porque todavía esa empresa no ha dado ningún tipo de beneficio. Tercer punto, la empresa sería de motores, no de armas. Ya están mintiendo. Aunque los testigos de Jehová hubieran invertido, imaginaros que resulta que le llegan a McCann y dicen, vamos a invertir en ti, venga, te compramos el 48% de las acciones, sería de motores, no de armas. Luego habría que ver, porque en este caso si hubiera pasado así, que no lo fue, habría que ver por qué se asocia a una persona, por qué pierde el control este hermano de su empresa y por qué esa persona le intenta vender el motor, en este caso, a los Estados Unidos de América. O por lo menos a la Armada. Yo entiendo que es de Estados Unidos, a lo mejor sería a lo mejor de Canadá. Luego, la empresa sería de motores, evidentemente no de armas. De hecho, la Regi de momento no comercializa con el ejército, tan solo tiene un acuerdo para probar sus prototipos, o sea, incluso todavía no han conseguido nada. Y el siguiente punto, la sociedad, al enterarse, se desvinculó de la empresa. No quiso rollos y dijeron, venga, hasta luego, Lucas. Desde luego, aún así todavía yo no veo cuál es el problema, ¿no? Entonces ahora el quinto punto. ¿Qué hubiera pasado si los testigos de Jehová hubieran decidido aceptar el dinero en el momento que tengan beneficios? Y aquí es cuando te dicen, ¿del mundo de Satanás? ¿Vas a coger dinero del mundo de Satanás? Sí, tú dices ser cristiano, porque bueno, si eres ateo lo puedo entender, pero tú eres católico, que dices que vienes del cristianismo verdadero, incluso del judaísmo verdadero. Bueno, vamos a analizar 3 pasajes bíblicos. Ciro el Grande, del mundo de Satanás. Bueno, resulta que coge de su dinerito y le financia el templo al pueblo judío. Por ejemplo, la reina Esther, cuando vas al rey asirio, que eran unos auténticos salvajes, unos salvajes. Además, este rey es el que pasó por las Termópilas y acabó por lo menos con Atenas, que la quemó. Le pidió ayuda y fue evidentemente bendecido por Jehová al mundo de Satanás. Y bueno, la reina de Seba, cuando llega a Salomón y le lleva oro y le lleva de todo, y eso termina en el templo del mundo de Satanás, lo cogieron del mundo de Satanás. El problema, y este posiblemente sea el punto más largo, lo demás vamos a intentar hacerlo más rápidos, es que simplemente, ¿vale? Envenenan el pozo y te dicen, pero que tú, y entonces tú ya, no, vamos a ver, aunque hubieran dicho, acciones, vemos que no se compraron. Aunque hubieran cogido ese dinero, evidentemente, no implicaría que estén financiando absolutamente nada. De hecho, la mayoría de los bancos, financian las armas en cada país. Y todos tenemos dinero en los bancos. El problema es que es cuando como los fariseos, que tus discípulos no se lavan las manos hasta los codos. Claro, Jesús podría haber dicho, ¿dónde lo pones? O en la Biblia, ¿dónde lo sacáis eso?
pero ellos te lo ponen, no, pero vosotros no. Bueno, estamos hablando de personas como, por ejemplo, le pillaron a la Iglesia Católica en Miami invirtiendo en pornografía. Pero bueno, eso sí es inversión, eso sí es inversión. Desde luego, simplemente es absurdo. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Los testigos de Jehová estuvieron en la ONU. Incluso te dicen en la cosa repugnante. La cosa repugnante es que ni hasta ahí dais, que nosotros creemos que es la bestia salvaje de color escarlata, pero ellos te dicen la cosa repugnante. Os unisteis y cuando os pillaron los 3 años salisteis corriendo. ¿Eso es lo que pasó realmente o estáis mintiendo como de costumbre? Vamos a analizarlo. Bueno, lo cierto es que en el año 1991, una de las corporaciones legales de los testigos de Jehová se registró en el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas como una organización no gubernamental con el propósito de tener acceso al amplio sistema de bibliotecas de la ONU y otros sistemas de investigación, ¿no? De hecho, los testigos de Jehová, se han registrado legalmente ante muchos gobiernos en la Tierra, o sea, no solo en este caso en la ONU, ¿no? Sin embargo, escuchan algo y luego desde ahí te van a ir uniendo cosas como que los testigos de Jehová se salieron cuando los pillaron, pero es que encima bajaron el tono durante esos 3 años. ¿Estás seguro que bajaron el tono? Bueno, vamos a verlo ahora. Bueno, aquí podéis verlo, si no el que quiera me lo puede pedir. Esto es lo que en ese momento se solicitaba a cualquier organización para poder acceder a la biblioteca. Otros dicen, no, es que hay cosas, la ONU puedes acceder de otros lados. No, a todo no. Eso te aseguro que a todo no. Entonces, ahora resulta que cogen y tienes aquí pues todo lo que le pedían. Sin embargo, en 1994, la ONU, que fue el año que la sociedad le dijo hasta que hemos llegado a Calao, pues resulta que dice que se salen de la ONU. ¿Por qué? Porque empiezan a decir lo siguiente. Se está creando ahora una nueva relación entre la ONU y las ONG. Hemos visto cómo empieza a madurar esta nueva relación. La ONG está asumiendo nuevas responsabilidades importantes. Y en un folleto más reciente se declara lo siguiente, ¿no? Vamos a ir viendo qué es lo que dice el folleto. Dice, más recientemente, en julio de 1996, después de 3 años de negociaciones con el Consejo Económico y Social, revisó sus arreglos para la consulta con las ONG. El resultado fue la resolución de la ECOSOC 1936/31 en que se revisaron los arreglos para las consultas de las ONG con ECOSOC. Un segundo resultado fue la decisión 1996/297 que recomendó que la Asamblea General examinara en su 51 sesión la cuestión de la participación de ONG en todas las áreas de trabajo de la ONU. Como consecuencia, en el Grupo Especial de Trabajo de la Asamblea General, buscando el fortalecimiento del sistema de la ONU, se formó un subgrupo. Esta cita confirmaría exactamente lo que, desde luego, dijeron los testigos de Jehová, que en el momento de que se enteraron de que pedían más cosas y que implicaba el aceptar lo que la ONU pedía, dijeron, mira, no lo aceptamos, no se firma y no lo aceptan. Pero en vez de decir, los testigos de Jehová se fueron en el momento que les pidieron más, ellos te cogen y dicen, no, es que se fueron porque les pillaron, pero ellos firmaron encima que estaban de acuerdo con todo lo que decía la ONU. No, fue al revés. Primero, se acepta, podéis descargaros o lo puedo pasar yo, el documento, ahí no va nada en contra de los testigos de Jehová, pero en el momento que 3 años después se les pide más, se cogen y se piran. Otra cosa que se me ha olvidado en comentar sobre el tema de las tabacaleras. Dicen, no, es que los testigos de Jehová son accionistas de tabacaleras, que también es falso. Una hermana que tenía un marido que murió, que tenía empresas, resultaba que tenía inversiones en unas empresas a otras, y una de ellas, por lo que se ve, tenía acciones, en este caso, de tabacaleras, pero que son cuestiones que los testigos de Jehová ni se enteran, porque hay hermanos que terminan donando. Luego habría que ver cómo reaccionan los testigos de Jehová si se llegan a enterar de esa información. Sin embargo, oyen truenos, oyen relámpagos y los tiran. Bueno, como total, no cuesta nada tirarlo porque les da igual. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que no le importa mentir, ¿no? Bueno, ha quedado claro el segundo punto. Y luego también otra cosa que me hace mucha gracia es con relación a cuando dicen que es la cosa repugnante. Es la cosa repugnante, no. La bestia salvaje de color escarlata. Vemos a la mujer, que representa evidentemente a Babilonia la Grande, y en este caso pues los gobiernos de la tierra, ¿no? Esto es lo que representaría. Pero eso sí, los testigos de Jehová, ¿sabes lo que hicieron? Empezaron a bajar el tono. Bueno, vamos a verlo. Ahora vamos y llegamos a
Como podéis ver aquí en 1991. ¿Las Naciones Unidas son una vía mejor? No. Y ahora te dicen, mira lo que pone, al menos de momento, aunque ha tratado sinceramente de ser una vía mucho mejor que la Sociedad de Naciones. ¿Te das cuenta de cómo han bajado el tonito justo cuando empezaron? Bueno, mira la de la atalaya del 88. Al igual que la Liga, la ONU ha logrado mucho en el campo de lo social, pero no ha garantizado la paz ni ha podido detener la guerra. ¿Qué es lo que hacen para poder engañarte? Lo que hacen es, se van a una revista donde pongan que evidentemente es la bestia salvaje y dicen, no, claro, lo más malo, lo más satánico. ¿Cómo? Bueno, pues en el 88 todavía te decían que lo intentaban, incluso que, oye, que es mejor que la Liga de Naciones, que era peor, que incluso lo han intentado, pero que no van a traer la paz y la seguridad. Pero te meten en la cabeza que, no, una cosa repugnante, pero ¿cómo tocan? ¿Cómo osan? Y encima se fueron cuando les pillaron. No. Encima bajaron el tono. No, es mentira. Pasa que tú coges una información, coges la que te valga, luego coges la del 91, mira lo que dice. Lo han hecho mejor que las Naciones Unidas. Digo, que la Liga de Naciones. Que, por cierto, la Liga de Naciones es la cosa repugnante. A ver si sería bueno que por lo menos leyerais un poquito. Que no repitierais lo que repiten otros. ¿Vale? Para enteraros un poco de que va por lo menos el rollo. Porque yo cuando me escucho lo del tema, digo, este todavía no se ha enterado, ¿no? Un poquito. Pero ¿cuál es el problema? Que simplemente repiten una cosa tras otra. Vamos a ver los trasplantes. Sabía que los testigos de Jehová decían que los trasplantes eran canibalismo y encima expulsaron a millones y millones, unos 278.000 millones de testigos de Jehová. Sí, que en la historia humana habrá habido unos 20.000, pero bueno, vamos a decir 178.000 millones de testigos de Jehová que perdieron sus vidas, porque en 1950, que por cierto todavía no había trasplantes, que estaban esperando un corazón y murieron miles y miles de niños por las calles tirados de los testigos de Jehová porque creían que era canibalismo. Vamos a ver la historia porque algo no cuadra. Bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, resulta que la bioética y los trasplantes de órganos surgen de forma casi simultánea y la historia de ambas todavía se ve que va a necesitar evidentemente un desarrollo, van en paralelo y desde luego todo empieza en 1950, creo recordar que para 1964 empiezan ya algún tipo de trasplantes, pero resulta que hasta 1983, como ahora veremos, no empiezan de seguido, ¿no? Entonces, en la década de los 50, las publicaciones de los testigos de Jehová, lógicamente, cuando empieza a ser una fase experimental, no dice absolutamente nada, sin embargo, cada vez se escucha más, y fue en 1961 cuando se hizo una mención en la atalaya del 1 de diciembre, en la edición en español, que dice lo siguiente, ¿no? Como se puede ver ahí, ¿dice la Biblia algo en contra de donar sus ojos después de morir para que se los trasplanten a una persona viva? Dice, no parece que esté envuelto en ello ningún principio ni ley bíblico. Por lo tanto, es un asunto en que cada individuo tendrá que hacer su propia decisión. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que en 1961 se dice, bueno, es cuestión de conciencia. Hay que entender que no es lo mismo ahora lo que se piensa ahora que lo que se pensaba cuando empezaban a decir, oye, que están quitándole órganos a los muertos para ponérselo a los vivos. Tienes que intentar entender que era algo que no se había escuchado en la vida y ahora empiezan a tener, evidentemente, cierto tipo de dudas, ¿no? Entonces, la técnica de los trasplantes todavía, desde luego, estaba en estado experimental y, desde luego, provocó que muchos pues dudaran de que era algo normal, ¿no? De hecho, por ejemplo, el catedrático de la Facultad de Medicina de Harvard, en este caso Henry Briggs, pues había denunciado evidentemente que había muchas cuestiones éticas, como podéis ver aquí este personaje, que evidentemente implicaba el tema de coger un órgano, en este caso una persona muerta, y ponérselo a un vivo. O sea, no, el mundo académico no estaba a favor y tenía mucha reticencia, ¿no? Pero claro, te van a hablar a ti casi 70, 80 años después, como si los testigos de Jehová estuvieran pensándolo en la actualidad, ¿no? Poco después, en 1967, apareció un libro, como podéis ver aquí, en este caso, de una persona que se llamaba Human, Conejillos de Indias Humanos, porque el mundo académico empezó, en este caso, a atacar, y vamos a ver ahora que incluso la Iglesia Católica empezó a atacar que se hiciera eso, porque claro, no lo entendían, era normal, era una época en que todo se necesitaba un desarrollo, y en ese momento, lógicamente, había mucha gente que decía, ¿es ético coger una parte de un muerto y ponérsela a un vivo? Pues bueno, tenían sus reticencias y es normal. Pero sin embargo,
El apostabroter, ¿qué es lo que pasa? Intenta ir, porque mirad lo que decía una atalaya, aquí la tenéis, en la pregunta de los lectores, dice lo siguiente. En la atalaya del 15 de noviembre del 67 dice lo siguiente: ¿hay alguna objeción bíblica a donar el cuerpo de uno para que se use en investigación médica o aceptar órganos para trasplante de tal fuente? En dicho artículo, además de abordar la cuestión de la mutilación, se dice: los que se someten a tales operaciones están viviendo así de la carne de otro humano. Esto es caníbal, que esto es lo que nos dicen. Sin embargo, al permitirle Jehová Dios al hombre que comiera carne de animales, no le concedió permiso para que el hombre tratara de perpetuar su vida por medio de introducir en canibalismo en sus cuerpos carne humana, ya fuera masticada o en forma de órganos enteros o partes del cuerpo de otras personas. Y dices tú, ostras, es fuerte esto, ¿no? Es fuerte. Claro, los testigos de Jehová decían que era canibalismo. Al principio decían que era conciencia, pero curiosamente va pasando el tiempo y dicen, oye, que esto es canibalismo. Claro, el apóstata no sigue leyendo, ya tiene la parte que te quiere tirar y te la va a tirar. En este caso no somos católicos, entonces seguimos leyendo. En este caso seguimos leyendo y abajo te dice de dónde sacan este tipo de información. Y te vas a dar cuenta de que es del mundo académico de la época. Y te citan de la Enciclopedia de Religión y Ética de James Hampkin, tomo 3, donde te hablaba de canibalismo, canibalismo médico, ¿no? Es que en la época decían eso, entonces pues llegarían en este caso, las personas, los hermanos que lo estaban estudiando, estaban diciendo, oye, el mundo académico en líneas generales ve esto como canibalismo. O sea, te viene una ola donde empiezan a hacer algo que no sabes tú si es correcto o no todavía. La medicina te está diciendo que no lo ven claro. Las enciclopedias te están diciendo que es canibalismo. ¿Y no interfiere en tu opinión? Hombre, algo tiene que interferir en tu opinión. Pero claro, de hecho, incluso ahora vamos a ver en el catolicismo romano también, y en todas las religiones, menos a lo mejor los colobitas de los mormones, porque están pensando en las niñas e irse a otros mundos. Pero como norma general, en ese momento, o en matarse en la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese momento, pues oye, la gente tenía dudas. Que no estamos hablando de ahora, estamos hablando de hace 75 años. O más. Entonces, bueno, pues como veis, en la pregunta de los lectores, un poquito más abajo, claro, el lector dirá, oye, ¿por qué dicen esto del canibalismo? Oye, sigue leyendo, que te está diciendo dónde lo sacaban, que era de las fuentes académicas de su época. Pero claro, a ti eso te trae sin cuidado. Y aquí vemos, por ejemplo, como en este caso, Giacomo Perico, un sacerdote catolocho, pues resulta que escribe un libro diciendo que había cuestiones morales que implicaban el que no se cogiera o que no se tuviera, que no se hicieran ese tipo de trasplantes. O sea, el catolicismo en líneas generales pasa de todo, pero había ciertas personas que decían, oye, eso yo no lo veo correcto. O sea, no eran los testigos de Jehová, era el mundo académico que estaba diciendo, oye, aquí algo no nos cuadra, algo huele regularmente mal, ¿no? Bueno, entonces ahora te llegan estas personas y te dicen, bueno, es que resulta que terminaron expulsados montones y millones y cientos de millones de testigos de Jehová. Otros dejaron morir a sus hijos, millones y millones y millones, porque en ese momento no se podían hacer trasplantes. Bueno, resulta que en 1945 los testigos de Jehová empiezan a decir que las transfusiones de sangre no. Y en el 61 empiezan a decir los testigos de Jehová que no, que evidentemente la transfusión de sangre te va a llevar a la expulsión. Y entonces, para el 60 y tanto, 65, la gente, evidentemente, se empieza a estudiar la verdad que lleva a vida eterna. Y ya resulta que en ese libro te habla claramente de las transfusiones de sangre y de las consecuencias si te pones una transfusión de sangre, pero resulta que no te dice absolutamente nada de los trasplantes. Bueno, si era tan malo, si estaban expulsando, ¿por qué? ¿Por qué no lo ponen en ningún lado? ¿De dónde se sacan que expulsaban a gente? Es mentira. Se lo están inventando. Pero claro, hay gente que compra el relato y te dicen, antes se podía fumar, pero no te podías poner trasplantes y ahora no se puede fumar y te puedes poner trasplantes. Mundo académico de la época, bueno, voy a decirlo como si para los apostabrotes, mundo académico de la época donde evidentemente se está empezando a experimentar con algo que no se tiene muy claro, pues resulta que claro, la sociedad tiene que transmitir una opinión y en este caso, aunque dicen que es una cuestión evidentemente de conciencia, ¿por qué? Porque todavía no ha escuchado a los profesionales, pero es que ahora los profesionales vienen dando palos a lo bestia y te dicen, no, eso no se puede hacer, eso es una barbaridad. Claro, incluso la gente cuando había un trasplante moría a los días o en el momento.
O sea, es que se creen, no, es que desde que empezaron en el 50 a experimentar, se creen que millones de testigos de Jehová estaban haciendo con la espera. Simplemente es otra mentira, en este caso, pues de las personas que te quieren engañar. El tema de las vacunas. El tema de las vacunas es el siguiente punto. Los testigos de Jehová se niegan a las vacunas. De hecho, no nos hemos vacunado en la pandemia, ¿no? Que resulta que algunos todavía nos dicen que hemos aceptado la vacuna, cuando es algo que el mundo va, o sea, si te vacunas, porque te vacunas, y si no te vacunas, porque no te vacunas. Bueno, aquí pongo una foto de un personaje que si hubiera podido yo, desde luego me hubiera ido a comer con él. Qué pena que sea de los que van a reinar con Cristo. El hermano Macmillan estuvo en la cárcel por no querer ir a matar, como en este caso las demás religiones cristianas, y tuvo una cuestión. Yo no sé si habéis leído el libro, yo os animaría a leerlo. Su biografía es buenísimo, se le ve sincero, se le ve una persona que desde luego era muy equilibrado, ahora vamos a ver por qué. Y desde luego me encantó cuando él cuenta que Rutherford estaba en la cárcel nervioso porque le iban a quitar la sociedad. Había justo unos sinvergüenzas que estaban fuera, que esos no entran a la cárcel curiosamente, se querían hacer con la organización para llevarla a la perdición, ¿no? Para acabar con ella. Y le llega Macmillan, que estaba jugando un torneo de tenis en la cárcel, y dice, oye, mira lo que está pasando y tal. Y dice Macmillan, mira, déjame tranquilo, que estoy jugando un poquito, que tú tranquilo, que si Jehová quiere, tú tranquilo, que no va a pasar nada. Y bueno, ya hablamos mañana que estoy jugando al tenis, es que es normal, déjame tranquilo. Rutherford, que sí, porque tú seas muy nervioso, ¿vale? Que no podemos hacer nada, que estamos en la cárcel. Y bueno, la verdad es que Macmillan era, desde luego, para mí, alguien asombroso, ¿no? Y bueno, nos cuenta la historia de que resulta que en la cárcel, pues, empezaron a poner unas vacunas y había personas que decían, hermanos que decían que no querían vacunarse, pero era por su opinión. Escribe Macmillan: uno de los problemas más serios que tuve que tratar era el de las vacunas. Algunos de nuestros muchachos en una prisión se negaron a hacerlo. Les dije que perderíamos el tiempo hablando de los males de las vacunas, porque podría decirse mucho a favor y en contra. Además, todos los que visitamos sucursales extranjeras nos vacunamos, o si no nos quedamos en casa, o si no nos quedamos en casa, ¿no? Y luego dice que unos 4.300 testigos encarcelados, pues desde luego, por el tema de no querer ir a matar, como por ejemplo la cristiandad, pues resulta que había muchos que se estaban negando a la vacunación. Y Macmillan, aquí podéis ver la fuente, Macmillan dicen, oye, podemos hablar de lo bueno, podemos hablar de lo malo, pero vamos a perder el tiempo. Y al final hay que vacunarse. Y Macmillan lo dijo, ¿no? Pero muchos entendían que desde luego era algo que en su conciencia no lo podían aceptar, ¿no? Y bueno, pues tenían su punto de vista. Decía la Atalaya en su número del 15 de diciembre de 1952, dice lo siguiente: el aceptar una vacuna es un asunto que debe resolver por sí mismo el individuo que se enfrente a él. Por tanto, toda la objeción a la vacuna parece carecer de argumentos bíblicos. O sea, ya en el 52 decía, mirad, la Biblia no habla que no te vacunes, que no te quieres vacunar a lo que te dé la gana, como ha pasado ahora con relación al COVID, que llegan los hermanos y dijeron, mirad, no podemos decir que la vacuna sea mala, simplemente estos son los datos de lo que ha pasado aquí y de lo que no ha pasado. Tantos vacunados, tantas infecciones, haced lo que queráis. Y eso se hacía ya en 1952. Así que hasta aquí podemos ver fácilmente la falsedad de que los testigos de Jehová, evidentemente, dijeron que no a la vacunación. Es mentira. Y el que lo dice es un mentiroso. Y si te mienten eso, yo en el momento que una persona me miente, se acabó la conversación. No necesito. Entonces te citan del Golden Eye y te dicen, mirad, aquí los testigos de Jehová decían, no, mira, esto no es de los testigos de Jehová, aunque fuera de alguna persona cercana a los testigos de Jehová. Y resulta que cuando van y te dicen, aquí mira lo que ponen, que era malo, que esto era malísimo, malísimo, ya, pero también te decía lo bueno y te decía lo malo. Y se agarran de eso, no se agarran de ninguna información, de absolutamente nada, cuando resulta que estaban diciendo que la vacuna era algo que no se podía atacar. Entonces ahora resulta que cuando empezamos a observar, por ejemplo, el escritor George Bernard Shaw, quien había sido miembro del Comité de Salud del Consejo de Londres, dice lo siguiente: la vacunación obligatoria es un crimen y debería ser castigada como tal. La vacuna mata más gente que la viruela. Y estamos hablando, por aquí me veo yo que era un premio Nobel de literatura. Era alguien que parecía que evidentemente tenía cierto tipo de preparación. Este era el mundo académico de la época y resulta que tampoco decían nada. Bueno, decían totalmente negativo. Pero vamos a seguir viendo
a otras personas del mundo académico de la época. Dice, en el presente las personas inteligentes no hacen vacunar a sus hijos, ni les obliga hoy a ellos la ley. El resultado no es como profetizaron los seguidores de Jenner, el exterminio de la raza humana por la viruela. Por el contrario, muere más gente por la vacuna que por la viruela. Y esto está puesto en este periódico, el Ipswich Times, del 9 de agosto de 1944. Y te están diciendo que, escucha, que esto es malísimo. Estos son los periódicos de la época, curiosamente de tendencia protestante. Católicos dicen una cosa, luego resulta que vas a otras informaciones también de la época, y en Inglaterra y en Gales, por ejemplo, se registraron 1.108 muertes debidas a la vacunación, con un promedio de una muerte cada semana, como podéis ver aquí. Pero es que si vamos más adelante, esto estaba pasando en la época. Te llega este y te dice que 1.108 personas habían muerto. No, este hablaba de 10.000 muertes por 5 enfermedades de carácter del tema de las vacunas. Y en ese momento la gente, ¿vale? Te decía el mundo académico, claro, no todos, pero a muchos te decían, oye, que las vacunas son muy malas. Estás en una corriente del tiempo donde el mundo académico te dice que es malísimo. Sin embargo, la sociedad en ese momento dijo, oye, nosotros no vemos ningún problema, habría también un mundo académico que te decía qué tal, no hubo ese tipo de influencia, como sí con el tema de los órganos, que era un tema también bastante delicado, y tenían que actuar en consecuencia. Y dijeron, no, es cuestión de conciencia. El tema de los órganos también se dijo que era cuestión de conciencia al principio, pero luego al final se dice, oye, nosotros vemos esto, claro, el mundo académico de la época les estaba evidentemente influenciando, ¿no? Beth Sarin, madre mía, ¿sabíais que Rutherford, al más puro estilo Joseph Smith, el líder de los mormones, se creó una casa antes de 1925, engañó a los testigos de Jehová diciendo, vamos a construir una casa que van a resucitar los profetas? Entonces, vamos a construirla, pero luego al final se la quedó él, el tío, qué piratilla era el Rutherford, Bueno, pues eso sí, por ejemplo, lo hizo el líder de los mormones, dijo que Dios se le presentó, Rutherford no, y dijo, oye, que me ha dicho Dios que me creéis un palacio o una mansión, y que este personajillo, un tarao que estaba por allí dando vueltas, este va a ser mi escriba porque es que voy a traducir la Biblia, que me ha dicho Dios que la Biblia verdadera la voy a traducir. El problema, falló la profecía porque se lo cargaron. Y bueno, pues resulta que cuando vas a mirar la historia dices, oye, ¿qué pasó? ¿Que será verdad? ¿No será verdad? Y resulta que, bueno, la casa se empezó a construir en 1929, ya no en el 25, que era el tema de la profecía. Es cierto que los testigos de Jehová, en este caso Rutherford, mediante una interpretación, entendía pues que los profetas para 1925 iban a empezar a resucitar, y era lo que se creía, pero la casa no se construyó con ese propósito. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el caso de este hermano, que era el tesorero de los testigos de Jehová, que se llama Van Hamburg, y bueno, él en varios medios de comunicación, que podéis ver aquí, incluso este medio de comunicación, pues cogió y contó que no, que aquí no se ha cogido ni un solo euro de la sociedad. Han sido amigos de Rutherford, que esta persona tenía una enfermedad en los pulmones y demás, y ahora resulta que le hacen una casa con su dinero porque les da la gana, porque si tú tienes dinero y quieres regalarle algo a alguien, se lo haces, pero que no se ha cogido ni un solo pavo de la sociedad. Incluso salió en periódicos y lo mandó. Incluso en una asamblea se hizo un panfleto diciendo, no, esto es mentira, no se ha cogido ni un solo euro. Lo que tenéis que demostrar es que sí, nos tenéis que traer el informe de las cuentas y decir, no, resulta que sí se usó. No, pues no se usó ni un pavete, según estas personas. Y desde luego, si ya empezáis mintiendo con la fecha, imaginaros en el fin, ¿no? O sea que lo de Beth Sarin, que incluso hay unas personas, pobrecillos, la compraron y van cada 2 por 3 gente de esta allí a hacerse fotos y hacer fotos, decir, aquí tenéis la prueba. La casa de los profetas, es verdad que el uso de los profetas, desde luego fue una interpretación bastante errada, y de hecho cuando pasa el tiempo, luego Rutherford muere en 1942, llega y le dice a los hermanos, decir, bueno, la casa, porque él seguía creyendo después de 1925 que iban a resucitar a los profetas, luego la podéis usar para los profetas, pero no se construyó pensando en los profetas, se construyó en este caso para Rutherford. Rutherford muere y la casa en este caso se termina vendiendo. Esa es la verdadera historia. Pero te están diciendo que en 1925 vamos a hacer una casita que es que van a venir los... Hombre, hazla un poquito más grande, ¿no? Que eso no es una casa para que entren todos los profetas. Ahí te entra David, Abraham y poco más. Y como resuciten con mujeres y concubinas, a Salomón tú ahí no lo metes. Por lo menos, no sé si Salomón lo hubiera resucitado. Y luego te dicen, los testigos de Jehová lo ocultaron. Bueno, aquí podéis ver montones y montones de informaciones, hay más todavía, donde se cuenta lo de Beth Sarin.
Por ejemplo, en el anuario de 1975. Simplemente asombroso. Bueno, las pirámides en este caso, de Russell, ¿no? Donde te dicen que, bueno, que él usó el ocultismo, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a ver esta historia de Russell, él hizo en sus escritos algunas referencias a la pirámide de Egipto como corroboración de la Biblia, aunque desde luego no consideraba que esa fuese una enseñanza fundamental que los estudiantes de la Biblia tuvieran que aceptar. Él creía que Jehová, desde luego, dirigió la construcción de esa pirámide y que sus pasajes correspondían con varios rasgos del plan divino revelado, en este caso, en la Biblia, ¿no? O sea, él decía, no, no es una enseñanza algo fundamental, pero yo en lo personal, al más puro estilo Hipólito de Roma, entiendo que mediante porque hay un texto bíblico que dice que Dios dice, me haré un monumento o algo así en el desierto, no recuerdo ahora muy bien el texto. Y ahora resulta que él creía eso. Hipólito de Roma creía que con las medidas del arca te podía sacar cuando iba a venir el fin. Y te calculó, haciendo todo, que estaban en el año 5500 y que quedaban 500 años. Sí, hay personas que han creído eso y desde luego se han equivocado. Sin embargo, nadie va en este caso a por Hipólito de Roma, pero sí a Russell. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando el trigo fue visible y se vieron las verdades bíblicas, a la mala hierba evidentemente le dolió bastante, ¿no? Bueno, entonces como podéis ver aquí, la pregunta, Russell obtuvo la fecha de 1914 originalmente de las medidas de la pirámide, que es lo que vienen diciendo, no. Desde luego la medida de las pirámides evidentemente se calcularon con la propia Biblia, ¿no? En estos días vamos a hacer un vídeo del tema del 607 y cómo se creía. De hecho, en la edición de 1897 de Venga tu Reino, en el volumen 3 de la serie, la Hora del Milenio, la página 342, esta persona, Russell, decía lo siguiente, ¿no? Es que está haciendo ya aquí un calor, por mucho que tengo el aire. Dice, esta medida es de 3.416 pulgadas, que simbolizan 3.416 años. Este cálculo muestra el año de 1874 después de Cristo, como marcando el principio del periodo de angustia. Encontramos que son 3.457 pulgadas, simbolizando 3.457 años, y este cálculo muestra que el fin de 1914 será el principio del periodo de angustia. La realidad es que este cambio en el texto del libro no se hizo después de 1914, sino desde la edición de 1905 en adelante. Incluso la atalaya del 15 de septiembre de 1909 se dijo lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice en la página 342. Dice 316 pulgadas cambiadas a 3.457 pulgadas para concordar con mediciones posteriores más exactas, lo que parece señalar a 1915. Las cifras anteriores eran medidas tomadas sobre el papel a partir de las ilustraciones de Piazzi Smith, supuestamente realizada a escala, pero que resultó ser inexacta. Y posteriormente, al realizarse mediciones directamente en las pirámides, pues se dieron cuenta con el tiempo de que no cuadraban, que las pirámides tenían, en este caso, mediciones totalmente diferentes, y evidentemente Russell, aunque ya había sacado lo de 1914 con la profecía del año 607, que en su época se creía, 607, 2520 años con el tema de los 2520 años, hasta que llegara aquel que tenía derecho legal a reinar, y vemos que le salía 1914. Y luego cogió y dijo, oye, es que encima no solo lo dice la Biblia, que yo lo veo claramente en la medida de las pirámides. O sea, la Biblia lo dice claramente, pero es que encima las pirámides también me dan la razón. Y empezaron ahí a sacarse unos números que es que realmente no es que no tenía ni pies ni cabeza. Lo que no tiene ni pies ni cabeza se termina desechando. Tras la muerte de Russell, pues evidentemente los testigos de Jehová, algo que era una opinión personal de Russell y que algunos podían aceptarla o no, pues evidentemente, porque ya, o sea, la base para la profecía de 1914 era totalmente bíblica, totalmente bíblica. Pero él decía, no, pero es que las pirámides yo todavía lo veo. Bueno, pues en este caso, cuando se hicieron los cálculos reales, las mediciones de lo que realmente, en este caso, era la pirámide, pues no, lo que te habían dicho no era verdad. Entonces, bueno, fue evidentemente un error de Russell creerlo, pero no se usó para 1914, ni se buscó en el ocultismo, es absolutamente en nada. Simplemente, de hecho, Russell hay montones de informaciones donde decía que los cristianos tienen que huir del ocultismo. Simplemente creyó que con una medida apoyaba, evidentemente, su tesis de que en 1914 empezaba el tiempo del fin. Y ya está. Y como parte final
las Pleiades, ¿no? Me acuerdo que en un vídeo que me hizo Santiago, un mormón, que le contesté prácticamente todo. Esto ya me parecía tan ridículo, ya como no me apetecía seguir haciéndole vídeos donde se le refutó punto por punto y donde se demostró que no decía más que auténticas barbaridades. Bueno, cada uno desde luego usa la información de la manera que cree. Unos creemos que la usamos para hacer el bien y desde luego otros simplemente la usan para engañar, falsificar o en este caso mentir, ¿no? Y decía, bueno, es que vosotros creíais que Jehová estaba en las Pleiades, porque yo le decía que ellos creen que Dios está en Colo. Sin embargo, si esto fuera así, que ahora vamos a analizarlo, si esto fuera así, sería en todo caso una opinión que mediante tu estudio has llegado a esa conclusión. Sin embargo, en este caso, el personaje que se le aparecía Dios o un ángel para decirle, oye, que esa niña que te tienes que acostar con ella, bueno, te tienes que casar y luego acostártelo con ella, que es que quiero que sea tu mujer, o que de repente me hagáis una mansión, o en este caso es que Dios está en Colo, son totalmente diferentes. Uno se la presentaba a Dios y los ángeles y otro llegaba a sus propias conclusiones. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el mundo académico de su época afectó también en este caso a Russell, porque lo que vais a ver no lo dijo Russell, lo dijo otro personaje, ¿no? En este caso, podemos ver, porque esto también además tenía que ver también un poquito con el tema de la pirámide, donde se usaban textos bíblicos como Isaías 19, 19 y 20 y otros textos, pues de repente la atalaya del 15 de noviembre de 1928 explicó que la pirámide tenía relación con Isaías 19, 19 y 20, y ahora resulta que citan de un personaje que se llama Joseph Seix, ¿no? Y este personaje, como podéis ver aquí, que en sus escritos dice lo siguiente. Y ahora vamos a ver lo que es, porque Russell hace simplemente un comentario entre esas dos, o sea, hace un comentario de lo que este personaje decía. Y ahora esta persona dice lo siguiente: la ciencia ha terminado por descubrir que el Sol no es un centro muerto estacionario alrededor del cual giran los planetas. Se ha demostrado que el mismo Sol está en movimiento alrededor de otro centro de atracción considerablemente más poderoso, arrastrando con él por todo el espacio toda su espléndida corte de cometas y planetas con sus satélites. Los astrónomos no se han puesto todavía de acuerdo sobre dónde está este centro de atracción ni sobre su situación en el espacio. No obstante, algunos de entre ellos creen haber encontrado la dirección de este centro, que estaría en las Pleiades y particularmente en Alción, la estrella central de esta famosa constelación. El honor de haber hecho este descubrimiento se le ha concedido al distinguido astrónomo alemán, el profesor J.H. Megder. Acilón, por lo tanto, hasta donde la ciencia es capaz de ver, parece ser el trono de la medianoche y comprendería la sede central de todo el sistema gravitatorio desde el cual el Todopoderoso, esto lo decía en este caso lo que sería un pastor protestante, no gobernaría su universo. Esto lo decían los protestantes. Y Russell lo leyó de un protestante, que es lo que no te dicen los protestantes cuando te leen esto. Corresponde con este hecho maravilloso el que en la fecha de la construcción de la Gran Pirámide, en la medianoche del equinoccio de otoño, tal como se conservan las tradiciones de muchos pueblos, las Pleiades se encontraban sobre el meridiano de esta pirámide, con Acilón precisamente sobre esta línea. O sea, te das cuenta de que el tema de las pirámides, de la pirámide, de las medidas, en este caso de que creían incluso que Dios estaba en el centro y que todo giraba alrededor de Dios, bueno, resulta que era una teoría que en este caso Russell se la cree de este personaje, que era un pastor, en este caso protestante, que evidentemente con el tiempo pues, terminó siendo desechada, ¿no? Aquí podéis ver lo que Russell introduce en este comentario, cuando dicen esta fecha, realmente cuando comienza el año 10, días antes del día de la reconstrucción, y bueno, simplemente hace un comentario que es lo que termina saliendo de la fuente esta, ¿no? Entonces la enseñanza por la que se pregunta se puede extraer del párrafo: la cúspide de la pirámide señalaba en dirección a las Pleiades, donde en la antigüedad se encontraba el centro de la galaxia, ya que desde luego en el siglo XIX se creía que el centro de nuestra galaxia era el centro del universo, y ya que la pirámide parecía señalar en su dirección, y Russell pensaba que era posible, desde luego, que Jehová residiera allí, por lo que no tiene absolutamente nada que ver con la astrología. Simplemente, bueno, era una teoría, Jehová puede ser que esté allí,
tiene lógica por el tema del tema gravitatorio. Y entonces vemos que simplemente los científicos creían que toda la materia del universo giraba en torno a un centro, y Russell, cuando leyó el escrito de esta persona, desde luego dijo, pues tiene toda su lógica. Y posiblemente Jehová esté allí. Sí, que vio un artículo de los científicos y dijo, oye, pues tiene lógica. Y esto desde luego estaba en armonía con su creencia de que Dios no está en todas partes, sino que tiene un cuerpo espiritual y reside en un lugar concreto del universo. Yo, en lo personal, creo que está, desde luego, en otro lugar, ¿no? Podríamos hablar más de ello, ¿no? Con relación a la teoría de cuerdas y otras cuestiones, con relación al universo y a otras partes que están fuera del universo, ¿no? Y desde luego esto tampoco se consideraba una enseñanza fundamental, pero desde luego lo que nos muestra que los primeros testigos de Jehová pues, tenían fe en que Dios el Padre es un ser espiritual, que está en algún sitio y que era lógico que a lo mejor pues, todo girara alrededor de él, ¿no? Sin embargo, es algo que desde luego no lo sabemos, ¿no? De hecho, en 1928, luego en el libro Reconciliación, hizo una mención en su página 14 de este mismo asunto, ¿no? Y luego, pues con el tiempo, en la atalaya del 15 de noviembre del 53 se explicó de forma específica por qué no hay ningún fundamento bíblico para esta creencia, y hoy sabemos que los cielos son una región espiritual y probablemente, desde luego, no tiene nada que ver con el universo físico, ¿no? Pero seguimos convencidos, desde luego, de que Dios es una persona real, es un ser espiritual, que desde luego tiene un cuerpo espiritual, al igual que nuestro Señor Jesucristo, y que ocupa un lugar concreto desde donde lo ve y desde luego lo controla todo, ¿no? Simplemente cogió las fuentes de su época, le pareció lógico lo que decía esta persona y dijo, pues puede ser que esté allí. Y personas, en este caso, como este mormón, que en vez de darle vergüenza creer que Dios el Padre estuvo en un planeta, que nació, que se llevó allí no sé cuántas mujeres, que tuvo relaciones sexuales, apareció Jesús, luego todos nosotros, y que está en un planeta llamado Colos por ahí procreando, porque nacen miles de niños en el mundo, tiene que estar todo el día procreando. Claro, no, es que vosotros creéis que estaban. Bueno, tiene una lógica académica desde lo que explicaban unas personas pues hace 100 años o más de 100 años, y esta persona, Russell, dijo, oye, pues tiene lógica, ¿no? Que Dios, un ser espiritual, pues esté, para mí, por ejemplo, yo creo que está en una dimensión diferente, en este caso, a la nuestra, y evidentemente controla lo que son los universos. No creo que Dios pueda meterse, en este caso, en nuestro universo, porque arrasaría con él, ¿no? Simplemente sería como por ejemplo, si la estrella Arturo, una de las más grandes del universo, se metía en la Vía Láctea, arrasaría con todo. Entonces yo creo que Jehová está en otra dimensión, es mi opinión, hay varias teorías, y Russell pues vio lógico en este caso esa teoría que venía de un protestante. Y desde luego, pues nada, era un vídeo, lo he intentado hacer lo más rápido, aunque tengo el aire, se está sudando mucho, en España estamos a 40 grados y eso que son las 9 de la noche. Así que bueno, espero haber sido claro, espero que os haya gustado el vídeo, y bueno, si hay aceptación de este vídeo, pues y os gusta, lo podéis poner en comentarios, dar like, y si veo que gusta, pues podemos hacer una segunda parte con otras auténticas absurdeces, barbaridades, como por ejemplo el tema del trigo milagroso, otras cuestiones que a lo mejor me queréis comentar y podemos hacer una segunda parte. Así que desde luego esto ya queda en la historia como algo ridículo, y las personas con muy poquito cerebro, con muy poquita preparación, te las van a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque les da igual. Les da igual. El tema del armamento o de las tabacaleras no invierten absolutamente en nada. Otra cosa es que hermanos donen y luego tengamos que ver si es correcto o no correcto, si te enteras. La ONU no estuvieron y luego no se fueron, simplemente se asociaron para poder sacar, o se escribieron para poder sacar información de la biblioteca, y cuando les pidieron cosas que no querían, pues se salieron y se acabó. Es como si, por ejemplo, te suscribes a algo y al cabo de los 5 meses te dicen, no, ahora cuesta 10 euros, y dices tú, no, pues entonces no me interesa. Hemos estado viendo otros asuntos, ¿no? Como el tema de las vacunas, el tema de en este caso de los trasplantes. Hay que ver el contexto histórico, el momento, y cómo personas todavía te sacan te sacan estos temas de la su corriente del tiempo y te las presentan como si fuera ahora, ¿no? Como si en los años 60, 70 fuera normal sacarle un corazón a un muerto, o sacarle otra parte en este caso de un cuerpo muerto para implantárselo a un ser humano. Eso no era normal. Hoy día, desde luego, la tecnología
está mega avanzada, ¿no? La gente incluso en aquella época morían a cuestión de los días porque era algo experimental, ¿no? Y bueno, hemos estado viendo también el tema del tema de la pirámide. Simplemente fue algo que Russell consideró que tenía lógica, pero como un añadido a la creencia bíblica. Era como, la Biblia enseña esto y es que más yo te lo veo, las pirámides. Sí, a Russell, tenías razón, la Biblia lo enseña, las pirámides no. Y eso se hubiera descartado tarde o temprano porque evidentemente no era verdad. Además, estaban mal medidas las pirámides. Y Russell simplemente lo dijo, pero no se basó en las pirámides para sacar en 1914. Se sacó en la literatura del siglo XIX, que se sabía que era el año 607, y vamos a ir viéndolo en próximos vídeos, ¿no? Y bueno, pues hemos estado viendo algún punto más y simplemente, pues bueno, he intentado que sea lo más ameno posible. Al final ha sido 1 hora y espero que estéis bien y un cordial saludo para todos. Hasta luego.